Si hi ha alguna pregunta? Bueno, es que cuando hablamos de paralizar la mente, lo hacemos a la manera tradicional, el de la disciplina. Es cuando, por ejemplo, un tren va a 100 kilómetros por hora y el maquinista quiere frenar de golpe. La disciplina es esto, querer frenar de golpe ciertas impresiones psicológicas. Pero realmente si la persona no tiene prisa, no se preocupa demasiado, solamente tiene la intención. La intención es básica, no solamente en paralizar la mente, sino en el éxito de cualquier empresa. Porque habitualmente el discípulo, digamos el discípulo, todos somos discípulos de algún grado. El discípulo suele tener estas impaciencias, son muy lógicas, porque no comprende que la vida es eterna, que por lo tanto el tiempo no altera fundamentalmente el propósito. Y si se mantiene el propósito, de hecho se está uno poniendo en contacto con la propia eternidad. Por ejemplo, la intención de tener la mente en silencio. Tenemos la intención realmente, porque la intención ya es meditación, ya en cierta manera es expectación serena, ya es ver la cosa como si estuviese realizada. Por ejemplo, si yo tengo que ir, por ejemplo, a mi casa, la intención de base es voy a mi casa, pero no me preocupo durante todo el trayecto de que voy a mi casa. Voy a mi casa simplemente. Me parece que fallamos mucho en la intensidad de la intención. No solamente en este caso concreto de dejar la mente en silencio, porque nos afectan los pensamientos y queremos detenerlo. Podríamos decir también que uno de los sistemas utilizados en ciertas ramas es observar los pensamientos, observarlos simplemente, no adhiriéndonos a los pensamientos, porque la adherencia a un pensamiento lleva a la confusión mental, a la vorágine mental, al remolino, a esta fuerza impulsiva que deja la mente en poder de los pensamientos y entonces ya no se convierte en un instrumento del pensador. Pero si tenemos esta fuerza impulsiva, la mente, que es la intención, entonces puede cambiar radicalmente. Un pensamiento vigilado, un pensamiento profundizado, deja de ser, queda destruido, porque todos están constituidos de substancia mental. Entonces lo que hay que buscar es que el pensamiento no se adhiera a substancia mental, y esto solamente puede hacerse cuando se examina el pensamiento o el grupo de pensamientos en profundidad, observándolos directamente. Asistiremos a un proceso muy maravilloso de ver que realmente el pensamiento, al ser observado, no al ser monopolizado, no al ser extendido como sucede con la meditación, solamente observándolo, el pensamiento se siente vigilado y desaparece, porque en realidad un pensamiento es un grupo de levas mentales y que por lo tanto, cogiendo sustancia del plano mental, cogen la impresión eléctrica del pensador y le dan esta forma, y esta forma se mantiene indefinidamente en la mente si no ponemos remedio.
Así que nos levantamos con la mente llena de pensamientos. Pasa el día con la mente llena de pensamientos, ideas e imaginaciones. Y llegamos a la noche con la mente llena de ideas. Y solamente cuando desaparece la idea de la mente o el pensamiento o el grupo de pensamientos es cuando podemos entregarnos al sueño. Cuando estamos insomnes, cuando tenemos insomnio, nos damos cuenta que entonces el pensamiento viene a nosotros con una fuerza tremenda. Nos impulsa en ciertas direcciones. Y nosotros reaccionamos. Y la reacción contra un pensamiento o contra un grupo de pensamientos siempre altera el propio pensamiento y da una fuerza. Y esta fuerza hace que no podamos dormirnos. Altera el sistema nervioso y entonces estamos divagando constantemente. En nuestras ramas se enseña a los miembros que lo constituyen a mantener una observación tan grande de los pensamientos que estos quedan disueltos. Se da más importancia al no pensar, que puede resultar negativo, que al propio pensar. Todo este proceso negativo del pensamiento conduce a la intuición. El pensamiento llamado positivo, el pensamiento que lo sentimos, que lo monopolizamos y que sin darnos cuenta nos monopoliza. Es positivo por el hecho de que está activo. Y para ser asequibles a un plano superior, debemos ser negativos por completo a aquel plano, a nuestro plano. Porque entonces, sin darnos cuenta, adquiriremos el poder de ser positivos en aquel plano. Así que si queremos penetrar en el plano búdico, en donde no hay problema de pensamiento, tendremos que dejar girones de pensamiento en tanto vayamos avanzando. Sí, que la mente ideal, desde el ángulo de vista muy esotérico, es la mente completamente vacía. Y diréis, ¿qué pasa con una mente vacía? Simplemente que está bajo el poder o bajo el control del pensador, lo cual no ocurre cuando está pensando, a menos que el pensador decida pensar o decida utilizar un grupo de pensamientos para dar forma a una idea, que puede ser una idea arquetípica. Pero daos cuenta que cuando mejor os encontráis es cuando estáis en silencio, cuando estáis ensimismados, podríamos decir, cuando la mente queda completamente vacía, no hay divagación, y entonces existe la plenitud del pensar. El pensador está dentro, en el centro de la mente, porque no hay ningún pensamiento que altere su propia radiación. Y a un lado muy pequeño de la mente existe el bagaje subconsciente. ¿Qué es lo que utiliza el pensador cuando quiere pensar? Él es la facultad de pensar que utiliza el propio Dios. Entonces, cuando estamos pensando, o somos pensados, mejor dicho, porque no podemos alterar el pensamiento, no podemos controlarlo, estamos sujetos al pensamiento, entonces sucede que vamos en busca de disciplinas. Pero la nueva era no da disciplinas. Solamente se le pide al discípulo que observe atentamente el problema. El problema puede ser mental, puede ser emocional, puede ser físico. Parece una idea paradójica que la observación profunda de un problema pueda liquidar este problema. No sé si habéis hecho alguna vez la experiencia de examinar un problema en el nivel que sea, con toda la intensidad de vuestro corazón, y ver después lo que sucede. Es una experiencia realmente importante. Y no podéis penetrar muy dentro del sendero si no observáis atentamente vuestros problemas, porque la observación es la única manera de liquidarlos.
Preguntaréis quizá, ¿y la acción? ¿Qué entendéis por acción? Liquidar un pensamiento utilizando una disciplina, utilizando medios mecánicos, medios físicos, medios mentales, medios emocionales. La atención es la base del propio pensamiento, de la propia idea, del propio arquetipo, porque está enlazada con el propósito de la divinidad, lo cual significa que la atención profunda está conectada con Shambhala y no tanto con la jerarquía. La jerarquía permite todavía para los discípulos en las ramas del cuarto rayo, del segundo y del sexto, de utilizar en cierta manera materia emocional. Pero tendrá que ser una materia tan delicada que la imaginación no altere el rumbo de la intención del yo, que es un reflejo de la intención del propio Creador. Cuando estáis muy atentos, estáis en silencio. ¿Qué significa silencio, entonces? Significa que estando en silencio estáis liquidando karma. Porque el karma se manifiesta a través de los pensamientos y las emociones. Diréis, es que un iniciado no tiene sentimientos. El iniciado tiene un sentimiento de integridad. Tiene un sentimiento desconocido para la mente habitual. El sentimiento de integridad o la conciencia grupal no es igual. O el reconocimiento del grupo egoico. Viene solamente cuando este iniciado ha quedado completamente libre de todo cuanto le condicionaba. En determinados niveles, porque cada iniciación abarca un plano, abarca una nota, abarca una forma geométrica, abarca una serie de complejos, digamos así, o de agentes técnicos. Pero el paso de la primera a la segunda iniciación, o el paso de las dos primeras iniciaciones menores, no jerárquicas, a la primera iniciación jerárquica, exige el silencio de todo cuanto fue conquistado. No podemos ir con un saquito a cuestas. Y me parece que cuando estamos pensando, incluso cuando estamos pensando esotéricamente, estamos tratando de penetrar en un sitio muy estrecho, con una carga tremenda de cosas, de bienes de consumo, quizá, en un sentido psicológico. Entonces me parece a mí, esto es una cosa que sometería a vuestra consideración, que si queréis mantener en silencio, tendréis que esforzaros en ver las cosas en toda su dimensionalidad. Las cosas que ocurren dentro y fuera de vosotros. Y esto solamente será posible cuando observéis. Es que no observamos, no nos damos cuenta que no observamos. Y sin embargo estamos siendo observados constantemente por aquel ojo tremendo de la Muna a través del ángel solar. En un principio, cuando Krishnamurti, después de ser presentado como el instructor del mundo, empezó a dar su verdadero mensaje, un mensaje típicamente de Agni Yoga, el primer rayo. El mundo no podía aceptarlo porque establecía un nuevo tipo, digamos, de acercamiento a la verdad. Ya no se trataba de buscar la verdad a través del conocimiento, a través de la disciplina, o a través de cualquier ejercicio. Y fijaos bien que Krishnamurti siempre dice, observad profundamente. ¿Y cómo puede ser una mente cargada de problemas, cargada de conocimientos, por esotéricos que sean? Penetrad en el silencio de donde está la verdad. Es imposible. Por lo tanto, lo que preguntaba Ana, no sé si está atenta ahora lo que estoy diciendo, lo que estabas preguntando tú, tiene que ver precisamente con esto. Fijaos, es fácil perder la atención.
Entonces, si Dios perdiese un poco de atención, el universo se desharía enseguida. Si alguna vez tenéis silencio en los grupos, es porque estáis atentos. Cuando se produce aquel silencio expectante, que decís, yo no lo he provocado, y sin embargo está ahí, es porque hay una observación interna que se está realizando. No diré que se haya llegado a la perfección de un estado, pero que existe un tremendo empeño en lograr ese estado. Pero claro, el fin y el principio deben ser la misma cosa. Si queréis el silencio, debéis mantener la mente en silencio, y ya va a pasar a otra cosa. Para pasar al silencio hay que estar muy observantes, muy atentos, muy expectantes. La expectación, según se dice en el Dhamma, es una palabra clave para esta era. Expectación no tiene un significado, digamos, muy claro para la mente occidental. Pero expectación significa al mismo tiempo observación, profundidad. Y dentro de esto, una sutileza de discernimiento, del cual no hacemos conciencia. Porque si estamos conscientes en el discernimiento, es que tendremos también materia mental que utilizar. Y tendremos que estar muy atentos en el discernimiento para que el discernimiento no nos atraiga nuevamente a la acción, digamos, de la compulsión mental. Es decir, es algo que yo creo que lo hemos dicho tantas veces que puede parecer incluso un contrasentido volver a repetir. Sin embargo, es lo que ha de constituir vuestro norte, vuestra guía, vuestro todo. Así se me fue confiado a su debido tiempo y así lo he conseguido yo. Para mí la serena expectación tiene un sentido absoluto. Me permite controlar el pensamiento, la voluntad, porque el pensamiento viene a ser nada más, nada menos que un instrumento, igual que la mente. Y dentro de la mente, como un instrumento mayor, pequeños instrumentos dentro de esta máquina mental, que debe ser nuestro instrumento, el que podamos utilizar, que podamos pensar y dejar de pensar a voluntad. Y esto que parece la gran dificultad es, sin embargo, la técnica perfecta de la nueva era. Me preguntaréis si Dios no piensa. Vamos a decir desde un momento que nosotros pensamos como pensamiento de Dios. Vamos a dejar si piensa Dios o qué es lo que hace con el universo. Solo diremos que la mente de Dios es perfecta, al menos desde nuestro punto de vista. Y que al dejar de pensar, pensamos con su mente. Y al pensar con esta mente de Dios se denomina intuición. Es la venida del plano búdico. No hay otra venida al plano búdico. No hay otra venida para la iniciación. Porque, repito, el paso que va de la primera iniciación a la segunda está cubierta a base de silencio. Y el silencio es cada vez mayor, hasta que llega al silencio absoluto en la cuarta iniciación, que tiene lugar en el cuarto subplano del plano búdico, en el centro místico del universo, en donde el movimiento es tan rápido que da la sensación de que todo está parado. Y sin embargo, de ahí se gesta la gran aventura de síntesis. Y Agni Yoga y todas las grandes avenidas de contacto con Shambhala arrancan del cuarto nivel, del cuarto plano, con el plano búdico. Y claro, diréis, hay una técnica para llegar ahí. Sí, la técnica de la expectación, no hay otra. No se puede utilizar un medio distinto a la finalidad. El silencio debe estar en el principio y terminar en la final. En la realización, en la iniciación, la más absoluta que queráis. Pero todos son medidos en términos de silencio o de expectación.
una expectación a grados inverosímiles, indescriptibles. Tan difícil como puede ser, por ejemplo, poder describirte un ángel. Acostumbrados como estamos a ver a las personas, pues más difícil todavía es imaginar lo que puede ser la expectación en ciertos niveles. Hay una anécdota de Buda cuando estaba explicando en un sermón precisamente lo que él llamaba la ciencia de la atención, diciendo que era la máxima ciencia, la máxima enseñanza que se podía dar en aquel momento a la raza. Y uno de sus más allegados discípulos le dijo, más o menos como decía Ana, que tenía problemas, ¿no? ¿Qué debía hacer para solucionarlos? Y le dijo, mira, ¿tienes un pañuelo? Sí. Le dio el pañuelo, cogió, cabellera de seda, ¿no? Dice, ¿qué he hecho? Dice, un nudo. ¿Te has fijado bien? ¿Qué he hecho? Un nudo. ¿Lo has visto bien? ¿Qué he hecho? Dice, todos nosotros estamos llenos de nudos. ¿Qué hay que hacer para deshacer estos nudos? Se quedó pensando y dice, pues hacer exactamente lo contrario que se ha hecho para hacer este nudo. Dice, sí. Dice, pues a través de esta atención sabrás cómo se te ha hecho el nudo y sabrás cómo deshacer el nudo. Entonces, claro, creo que parte de la pregunta procede de nuestras miles de reencarnaciones anteriores y se ha formado un egregor, se ha formado podríamos llamar un descontrol, si quieres llamarlo así, de nuestra mente, y entonces somos pensados. Ahora, ¿cómo volver al tiempo inicial en el cual la mente no existía, la mente era incipiente y la mente, por decirlo así, la podíamos usar cuando echábamos mano de ella? Es decir, a través de la serena explicación podemos llegar a deshacer este nudo, podemos llegar a dominar la mente, podemos llegar a ver que es un nudo que lo tenemos atado. Quizás sea incidir en el mismo tema, pero yo digo que hay que hacer la experiencia. Sucede que, bueno, Vicente dice que hay que estar atentos constantemente y naturalmente. Y el estar atentos para vosotros presupone una disciplina. Y entonces Vicente está negando lo que está diciendo. Pero es que vosotros buscáis un resultado. No queréis experimentar, queréis un resultado inmediato. Entonces, si no puedes mantener todo el día la mente en la observación, en la expectación, no os preocupéis, pero siempre que podáis, estad atentos, porque entonces será espontánea la atención. No tendréis que preocuparos de la atención, pero no lo toméis como una disciplina. La atención es una necesidad, no una disciplina. Es una ley, es un principio de la naturaleza. La atención que tiene el gato esperando a la rata es expectación en aquel nivel. O la cigüeña esperando que en el río, o el buitre sobre una presa a larga distancia. Esa atención no la tenemos nosotros, y por lo tanto no llegamos nunca a la iniciación, o nos parece que hacemos poco. Y para llenar de este vacío que creemos que hemos hecho, estamos buscando disciplinas. Y llenamos el recipiente de disciplinas, pero no de vida. No sé si entendéis lo que trato de decir. Porque todos estáis diciendo, sí, estoy atento, y entonces os acusáis porque no estáis atentos. Y Cristo decía, levántate y anda. Deja la atención, no te preocupes, vuelve la atención. Ahora estamos atentos a algo que nos interesa mucho, olvidando lo demás
Cuando una película nos gusta mucho, estamos tan atentos que formamos parte del cuadro. Lo cual es un defecto, porque el cuadro está establecido y nosotros somos el observador. Pero estamos tan dentro de aquello que estamos viviendo las escenas. Y esta atención es negativa. Hay que observar aquella cosa, pero aparte. Y sin embargo, cuando os deis cuenta de que estáis aparte por completo, gustáis más del argumento, porque estaréis en el plan de aquel que ha hecho el guión y de aquel que ha dirigido la película. No seis un pequeño comparsa como están saliendo allí en las escenas. Diréis que eso son cosas muy fáciles, muy banales, ¿verdad? Pero es la única manera de comprender este sentido, este objetivo. Me parece también que los instrumentos de expresión que tenemos necesitan también una habituación. Y en este caso, cuando lo que dices, si no se puede aguantar la atención y se pierde, pues que se pierda, luego ya vuelve. Y en esos casos se van habituando nuestros instrumentos de expresión. Porque primero hay que empezar por el descanso. Cuando una persona quiere hacer el silencio, descansar el cuerpo físico, luego dejar de pensar y dejar el cuerpo de deseos, que si quiero hacer esto, ir a tal sitio, si tengo tiempo, en fin, eso tiene que pararse, pero la mente también. Pero eso es una cosa que necesita estar seguro, necesita también su práctica. No es disciplina, es práctica. Es cuando se marcha, pues volverá. Y en este caso llega un momento, yo precisamente, lo digo por experiencia, puedo llegar a un determinado lugar y cuando se empieza el silencio, es que al entrar ya casi lo coges. Pero esto necesita pues años de experiencia. A veces hay quien no necesita nada, espontáneamente, pero todo necesita su integración. O sea, nuestros instrumentos de expresión necesitan habituarse también. Y tarde o temprano lo encuentran el silencio. Es cuando te sientes sereno, sientes una paz como si fuera un baño interior. Es cuando llega la ayuda, pero es que la ayuda no, y como al ahondar en un problema no es que venga la ayuda para salir. Al ahondar el problema, a estudiarlo hasta el fondo, no es que digas, ya veo que tengo que hacer. No sencillamente esto, es más espiritual. Es que muchas veces al enfrentarlo hasta el último grado y ver la parte que te corresponde de responsabilidad en aquel problema, si se puede llegar a este punto, se ve que se atraen determinadas puertas y determinadas cosas o personas o lo que haga falta, se sienten atraídas hacia un lugar determinado. Algo que entonces, o te viene una idea, algo especial, que ayuda a empezar a solucionar aquel problema, si es que la tiene. Como el de la vida y la muerte, pues a veces es imparable, pero hay muchos pequeños problemas en la vida que se necesitan este silencio, este llegar a fondo, pero también necesitan una impersonalidad por nuestra parte, porque nunca, cuando analizamos algo que nos sucede, nunca vemos la parte que nos toca, nuestra responsabilidad. Cuando se llega hasta este fondo, es más fácil que nuestros instrumentos de expresión encuentren el silencio. Es algo que también necesita su habituación en todo. Eso es una pequeña experiencia nada más. Cada uno, ¿verdad?, tiene su propio camino. Otra pregunta quizás. Vemos que el grupo ha formado una especie de sol central espiritual, un centro radiante de energía, el cual emite y recibe la energía que el grupo emana, el grupo necesita. Entonces, ¿hay técnicas para aumentar nuestra radiación? ¿Cómo hacer que esta radiación aumente conscientemente? ¿Cómo hacer conscientemente que este depósito de energía se incremente en vibración, en longitud, en calidad, etcétera? La mayor efusión de energía en cualquier nivel es cuando el cuerpo que tenemos en aquel nivel está vacío. Porque un cuerpo vacío, cuerpo mental por ejemplo, puede ser llenado de la materia superior de la divinidad. En tanto que un cuerpo lleno de estratos o niveles mentales, pensamientos de diversos grupos, no permite la plenitud. La atención es paz, es profundidad, es plenitud. Al menos es el principio de todas esas cosas.
Y hay que hacer la experiencia porque resulta que cuando estáis embebidos en vosotros mismos, que parece que estáis ausentes, es que estáis muy atentos. ¿En qué nivel? ¿En qué situación? Dijimos esto, estáis embebidos en algo. Al extremo de que si alguien os dice algo, venís a vosotros con sensación de sobresalto. No hay que confundir esto con un aspecto emocional. Cuando la persona está divagando, me refiero a la plenitud de la intención, de la atención, del yo. Cuando el pequeño yo y el yo superior se han fundido. No es un estado emocional, tampoco es un estado mental. Es la supresión de los dos estados. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay el pensador. Que lo que más teme el aspirante espiritual es ser aniquilado, mental o emocionalmente. Y aún hay personas que dicen, hay que matar el deseo, hay que matar el pensamiento. Siempre están aplicando la muerte, lo cual es una disciplina muy dura. No se trata de esto, se trata de ser simplemente una persona normal y corriente. Pero la experiencia se basa siempre en los resultados que se van obteniendo. Cuando estábamos aquí, que estábamos, por ejemplo, allá, hablando, un perro ha empezado a ladrar por aquí. Si hubieseis visto claridentemente el movimiento de atracción hacia aquella dirección, hubierais quedado pasmados. Entonces hay un sistema. Cuando estáis meditando, estáis muy atentos y hay un ruido que os molesta. Entonces, haced del ruido vuestro punto de atención y os daréis cuenta de que este ruido deja de ser, deja de molestaros. ¿Por qué no habéis antepuesto un estado contra otro estado? Siempre tenéis que tener un absoluto estado, no una lucha de estados de conciencia dentro del ser. Si no, nunca seréis felices, nunca tendréis plenitud. Y por lo tanto, la iniciación será una promesa vaga, o un romanticismo acendrado. No será una posibilidad inmediata, no será una realidad inmanente en nosotros. Y hay que estudiarlo de una manera muy suave. No intentar comprender por el intelecto simplemente. El intelecto os agrandrá un problema siempre, aunque trate de solucionar un problema. Pero si ascendéis un poco por encima del problema concreto, o del aspecto concreto del problema, os dais cuenta de que hay una vía de solución, aparte de nosotros mismos, que aparentemente hemos invocado con la atención. Esto es el más duro golpe que puede recibir vuestro karma, o nuestro karma en todo caso. El que no tenga dónde hacerse el karma. Y no me refiero a la justicia de los señores del karma, sino a los factores kármicos que constantemente estamos integrando. Un pensamiento es un factor kármico. Una dolencia cualquiera, por pequeña que sea, es un factor kármico. Cuando una cosa no nos sale bien, es un factor kármico. Es pequeño, diréis, muy bien, forma parte de un gran conjunto kármico. Entonces, siempre he dicho, y lo repito, siempre os lo diré, que cuando estamos en silencio absoluto, una parte considerable de karma se desaparece. Pero es que tenemos tanto karma acumulado a través del tiempo. Y tenemos el problema de los egregores. El problema de las formas psíquicas que nos rodean y de las cuales en parte somos responsables. Que cuando estamos en actividad están esperando el momento oportuno. Una mente que no piense negativo por completo no puede crear egregores, sino que todos los egregores que se pongan en contacto con esta mente llena de plenitud desaparecen, se desintegran. Los devas inferiores temen este aspecto negativo del ser humano porque no encuentran su vivencia ni su habitáculo ahí.
En cambio, los ángeles superiores solamente pueden manifestarse si el hombre está en ese estado. Así que si queréis tener contacto con los ángeles, debéis de estar en silencio, porque los ángeles no tienen mente. Al no tener mente, tienen un principio, digamos, creador, que les impulsa a hacer efectivas las radiaciones humanas, construyendo sus formas, sus vehículos, así como de los demás reinos de la naturaleza. Porque tiene una sensibilidad agudísima. Y la sensibilidad angélica solamente puede ser percibida cuando la persona está completamente en paz, en silencio o en plenitud. Entonces puede conversar con los ángeles, porque como que los ángeles no tienen un sistema de lenguaje como el nuestro, se manifiestan en forma de símbolos que solamente pueden ser sacados del silencio, del ser. Hay una gran semejanza entre un hombre que está en silencio completamente y un ángel. Entonces el hombre se ha convertido en un foco de sensibilidad, con una mente muy aguda, que está abarcándolo todo. Y entonces para él no hay problemas, no hay misterio, porque todo lo ve claro. Ve el fin desde un principio, como se dice esotéricamente. Y esto no es una cosa que no podamos hacer. Que tardemos más o menos, no es cuestión de tiempo, es cuestión de empezar. Que pasemos de 1.000.000 de años, ¿tiene mucha importancia 1.000.000 de años? Pues hay que empezar. O si no, vamos a proyectarnos constantemente en el tiempo y reencarnando constantemente y posponiendo para después lo que podemos hacer hasta ahora. Así que hay que estar muy atentos en todos los momentos, en todas las circunstancias. Y si la atención falla, no nos preocupemos, continuemos. La base mística de la investigación es la atención. Todos los investigadores esotéricos se dan cuenta, al llegar a cierto punto, que su pensamiento ha dejado el pensamiento tradicional y que está investigando sin pensamiento, y sin embargo está recogiendo los grandes misterios que hay en cada uno de los planos. No está discerniendo una cosa de otra cuando se le presenta, lo ve claro simplemente. Y aquí hay el problema que estamos discutiendo siempre del libre albedrío. Y el libre albedrío se apoya en el discernimiento, se apoya en el pensamiento, se apoya en el grupo de memorias. Por lo tanto, cuando hay un silencio absoluto, el discernimiento no tiene por qué estar ahí. Ni el antakarana, si vamos a extremar más el asunto esotérico. Porque el antakarana es concreto, es una luz que se extiende desde la mente concreta hasta la mente abstracta. Y cuando llega a la mente abstracta, queda un camino que no está marcado. Hay una simultaneidad, como la telegrafía sin hilos. No necesita conducción. Los polos se están acercando sin darse cuenta, solamente por la necesidad del pensador, o por la necesidad del ángel solar, o por la necesidad del alma en encarnación. Hay una aproximación simultánea, cual significa que no hay opuestos. Hay una tendencia de lo inferior constantemente hacia lo superior, pero al propio tiempo hay una tendencia de lo superior hacia lo inferior. Tal es la ley del servicio, tal como yo lo he aprendido en las ramas. Nos ayudan y ayudamos. Formamos parte de una gran cadena de servicio. Y sabiendo esto, solamente hay que estar muy atentos. No investigar cuál es mi campo de servicio, ya lo hemos discutido muchas veces. Porque el servicio, nuestro campo de servicio, vendrá cuando el tiempo sea llegado, no cuando queramos nosotros. No podemos forzar la máquina del karma. Podemos ir desvaneciendo poco a poco el karma, pero no podemos romperlo todo. No podemos jugarnos todo nuestro destino en una sola carta, podríamos decir. Y por lo tanto, si nos reunimos
de vez en cuando es para tratar en profundidad estas cosas, que no son simples conocimientos esotéricos. Hay una gran espectacularidad, digamos, concreta, positiva en lo que estamos diciendo. Se puede utilizar, y sin embargo Krishnamurti todavía no ha sido comprendido. Yo lo estoy diciendo, ¿para qué venís año tras año? Venís a tratar de devorar mis palabras, a discernirlas, cuando lo que yo os pido es que estéis atentos simplemente. Porque esta atención os permitirá comprender exactamente qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy testificando. Y la gente está leyendo los libros de Krishnamurti parándose cada párrafo para hacer su meditación. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de palabra, incluidas estas que salen ahora. Por la noche, antes de acostarme, a ver qué dice Vicente, vamos, ha dicho esto, vamos a hacer un poco de nuestro saquito subconsciente a ver qué pasa. Pasa que estamos atándonos. Formamos parte de la gran rueda, entonces, como los demás. Y somos como los demás para que queremos penetrar en el sendero esotérico. Entonces hay que llegar toda la noche atentamente. Porque cuando estemos muy atentos tendremos la conciencia astral, tendremos la conciencia mental, tendremos la conciencia búdica, que es la culminación de la expectación. Pero hay que empezar a ver. Dice, mañana será tarde. ¿Con los problemas? Con los pensamientos que toca a todo el mundo, cuando hay una revolución, pongamos la revolución rusa, el comunismo, el marxismo. Sí, pero es más una experiencia que una idea, ¿eh? Por más que Carlos Marx haya puesto unas ideas. El comunismo, por ejemplo, es una experiencia, no es una idea. Ha empezado por idea porque todo se empieza con una idea. Pero los grandes movimientos políticos se detienen porque como hay otros grupos, hay otros movimientos políticos, hay una lucha constante. Lo estamos viendo. ¿No forma parte de la evolución? ¿Cómo? ¿No forma parte de la evolución del ser humano? Sí, pero aquí hablamos de un grupo de seres humanos que pueden penetrar por decisión propia en otros niveles superiores, sin pasar por los de la gran masa, que es la que viene condicionada por los grandes movimientos. ¿Qué sucede con el maestro? Tiene solamente un pequeño grupo de discípulos, no tiene a toda la humanidad. ¿Y qué pasa con un discípulo del maestro? Tiene un pequeño grupo también de personas que pueden escucharlo. Y el que no le escuche se irá tranquilamente, el que irá tan tranquilo también. Porque acata siempre la ley. Entonces, un gran movimiento, una gran guerra, es para la gente, es para las personas masificadas. Aquí hablamos de una élite, y sin afán peyorativo para los demás. Una élite que trata de surgir triunfante de la gran prueba de la vida, de esta gran experiencia que está ahora a nuestro alcance. No hablamos de un movimiento social, ni un movimiento político, ni tampoco de un movimiento artístico o religioso. Estamos hablando de un individuo que tiene un compromiso con su alma y lo ha comprendido ese compromiso. Entonces tiene que estar por encima de todos los movimientos. No irá contra ningún movimiento. No luchará a favor de ningún movimiento. Porque en esta plenitud está por encima de los opuestos. Porque si surge el comunismo es porque va contra el capitalismo. ¿Me explico? Pues tiene que haber una solución entre el capitalismo y el comunismo. Y el punto céntrico, el punto del medio de Buda. Ya estamos ahí. Y el octuple sendero. Es el sendero de los 4 señores lepicas del sol sirio y los 4 lepicas de aquí la tierra.
o del sistema solar. Cada cual lleva, digamos, una cualidad distintiva para el ser humano. Me pregunto, si somos individuos o formamos parte de un grupo de individualidades marcadas con un sello. No es lo mismo estar atento a un grupo en un mundo, o formar parte de un grupo de la jerarquía, o ser consciente de un grupo egoico. No es lo mismo. Allá no se lucha. Cada grupo egoico tiene la representatividad de una cualidad de los dos. Y aunque sea una rama, un grupo egoico del primer rayo, no luchará con una rama del segundo rayo o con un grupo egoico del segundo rayo, sino que juntos con los demás grupos egoicos y con